La columna sunchada, como les había mencionado, es un elemento estructural que trabaja como dos columnas en uno. Es una columna de acero forrada con concreto. Con la columna sunchada tenemos una gran ventaja de que podemos reducir las secciones hasta en un 50%. Como les mencionaba, la columna sunchada trabaja como dos columnas en un solo elemento y para su cálculo deben de realizar lo siguiente. El ejemplo que vamos a ver es la columna que se obtuvo en el área 1. Si ustedes recuerdan, esa columna en planta baja de concreto nos dio una sección de 80 por 80. Para que ustedes puedan reducir esa columna con la columna sunchada, lo primero que tienen que hacer es la carga total se divide en la siguiente forma. Se le da un 50% al concreto y un 50% al acero. Hay ocasiones en que ese porcentaje pues no se puede manejar por las características de la columna de concreto. La proporción máxima que se recomienda es 60 y 40% respectivamente. Cuando en su cálculo la proporción les da un mayor número al concreto y al acero, pues le estaríamos dando una menor cantidad. Como mínimo se le dará el 40% de la carga total al acero. En el área 1 tenemos una carga final, que es la carga que estamos mandando a cimentación. Y esa es la carga que se recomienda manejar para la columna sunchada, que es la de planta baja. Y de ahí vamos a seguir con las demás columnas, manteniendo esa sección de concreto que se tuvo. Aquí puede variar la sección de acero. Entonces, aquí tenemos 353,889 kilos, que estamos hablando de 354 toneladas. Si sacamos el 50%, quiere decir que al concreto le estamos mandando 177 toneladas y al acero 177 toneladas. Para que ustedes calculen la columna sunchada, vamos a aplicar el siguiente formulario para obtener su área. Su área AG va a ser igual a la carga entre 200 kilogramos centímetro cuadrado. Ahí anótenle que ese valor, y aquí está marcado, en la columna sunchada se le da un valor al concreto de 200 kilogramos centímetro cuadrado. No lo vayan a confundir con el valor que se le da al concreto cuando ustedes están calculando la columna de concreto,
que es 52.8275 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Cuando tenemos el AG, aquí se van a dar cuenta, y en este caso, por la carga que tenemos, no es tan considerable. Nos da una columna de 885 centímetros cuadrados. Que si nos fuéramos a la columna mínima de concreto, estaríamos hablando de 30 por 30. Para la columna sunchada, ustedes deben de respetar el lado menor mínimo, que serían 30 centímetros. La columna sunchada tiene la característica que se debe de manejar como columna rectangular y la columna mínima deberá ser de 30 por 55 centímetros. Eso estamos hablando como columna mínima. ¿Por qué manejamos columna rectangular? Recuerden ustedes que vamos a tener un elemento que es el IPR. Y el IPR que ustedes propongan tiene la característica que es rectangular. Por eso es de que nosotros debemos de considerar la columna sunchada como un elemento rectangular, 30 por 55. Que ustedes tienen una carga pues mayor, el punto primordial que ustedes deben de analizar, ¿cuál es? Que aquí tengo mi base o patín del IPR. Aquí yo estoy proponiendo un IPR que tiene 10 pulgadas, 26 centímetros. Arquitecto, tengo una pregunta rapidísimo. En columnas cuadradas y rectangulares de concreto, el recubrimiento mínimo, recuerden que es de 4 centímetros. Arquitecto. Aquí me voy a ir al recubrimiento mínimo que debe de tener un elemento estructural. El recubrimiento mínimo es de 2 centímetros. Tengo 26 más 4. Estoy cubriendo mis 30 centímetros para mantener esta sección 30 por 55. Entonces, al analizar ya mi probable columna de acero, voy a manejar 30 por 55 y empiezo a rectificar mi columna sunchada. Arquitecto, ¿me escucha? Aquí dicen, creo que no se escucha. Eduardo Rojas, un compañero tiene una duda. ¿Qué duda es la que tiene? ¿Me escucha? ¿Mandé? ¿Ya me escucha, arquitecto? A ver, ahí ya me escuchan bien. Sí. ¿Aquí me Sí, escucha? sí lo escuchamos. Sí, ya los escucho también. Correcto. Ok, bueno, ¿qué ventaja hay de estas columnas? O sea, si puedes dejar nada más el IPR sin forrarlo en nada. Bueno, si tú quieres
manejar únicamente la sección de acero, pues estarías ahora sí que haciendo tu estructuración totalmente en acero. Y por lógica, tu columna tendrías que calcularla con qué carga, con 354 toneladas. Ahí, si tú vas a manejar toda tu estructura en acero, pues toda la carga se tendría que manejar al acero. Aquí estamos nosotros considerando la sección combinada, acero concreto. Te pregunto con quién, no sé si hayas llevado conmigo o con quién llevaste sistemas estructurales 2. Rincón. ¿Con José Luis Rincón? Con Sí, José Luis Rincón tuvieron que haber visto acero. exacto, vimos acero. ¿Ok? Entonces, tú ya tienes el conocimiento para calcular todo en acero. La parte que ahorita empezamos a ver es para el cálculo en concreto. Si recuerdas tu sección de acero, te ha de ver con 354 toneladas, debes de haber manejado máximo una sección de 21 pulgadas. 21 pulgadas, estamos hablando que son 53 centímetros y debe de tener un patín como de 20-25 centímetros. ¿Ok? Sí. Entonces, comparado contra una sección de concreto de 80 por 80, pues, ¿qué dirías? Pues hay una diferencia muy grande. Entonces, me voy a cero. Pero si ahora yo como cliente te pregunto, ok, arquitecto, usted me da una sección de 80 por 80 en concreto y en acero me da una de 50 por 25. Y si yo te digo, desde mi punto de vista, veo una sección muy delgada y son 23 metros de altura. Pues yo quiero una sección pues un poco más robusta, no tan robusta como en concreto. Entonces, ¿qué le podrías ofrecer a tu cliente? O sea, este es el punto medio. Exactamente. La columna sunchada es el punto medio en el cual no tienes una sección tan robusta como es en concreto, 80 por 80, o una sección, entre paréntesis, tan débil como sería en acero. Y Aquí por ejemplo, cuando haces un sistema estructural de acero, por ejemplo, los entrepisos tienen que ser de los acero y pues todas las columnas son pues, de acero, ¿no? Es- no necesariamente los entrepisos tendrían que ser de acero. Puedes combinar losas macizas o losas aligeradas. Ahí es el criterio que tú puedas proporcionarle a tu proyecto, que dé la mejor solución. Muchas ocasiones, en forma errónea, decimos, si estás metiendo columnas y traves de acero, mételos a acero. Ahí también tienes que analizar el factor tiempo. ¿Cuál es la ventaja que tendrías con una cubierta de losa acero? Con la losa acero, hoy cuelas
y mañana puedes utilizar el local. Otra ventaja que tiene la losa cero, que vas a reducir el empleo de cimbra hasta en un 90%. ¿Por qué no dice 100%? ¿Por qué? Porque lógicamente tienes que meter todas las fronteras, que en obra se llama encachetar, para que no se te desparrame el concreto. Una. Segunda, tienes que meter un pequeño apuntalamiento que te apoyas exactamente en las vigas secundarias. ¿Para qué? Para que no haya filtración de concreto en donde estás traslapando las láminas. Esas son las ventajas. Desventaja, ¿cuál es? Que la losa cero forzosamente requiere de vigas secundarias. Entonces, aparentemente tú dices, tengo en contra eso, pero tú tienes que analizar tus valores a favor y en contra para que puedas determinar qué elemento estructural vas a utilizar. ¿Sí? ¿Queda claro? Ok. ¿Sí? Entonces, perdón. Sí, queda claro, gracias. Ok. Entonces, se puede decir que la columna sunchada va a ser un punto medio. Es otra alternativa que tenemos para poder solucionar nuestro proyecto estructural. En la actualidad hay clientes que sí les agrada por rapidez, que dicen, hazlo todo en acero. Pero hay clientes que dicen, no, yo lo quiero en concreto, pero tampoco quiero secciones tan robustas. Entonces ahí es donde empleamos la columna sunchada. Se levanta todo en acero y posteriormente se va forrando. Entonces aquí yo ya tengo mi propuesta de columna de 30 por 55. Tengo que sacar el área de la columna. 1,650 centímetros cuadrados. Por 200 kilogramos centímetro cuadrado, esto me da 330,000 kilos, 330 toneladas, que si ustedes lo revisan contra 354, ¿qué estamos dejando para el acero? 44 toneladas. Ahí es donde se aplica la regla del 40%. Y se puede decir que la carga que se le va a dar al acero serían 354 por el 40%. Esto me da 141,600 kilos. Con esta carga vamos a obtener la columna de acero. Lo primero que tienen que hacer, ¿cuál es? Voy a sacar el área requerida para esta carga. Entonces, vamos a dividir la carga entre el esfuerzo máximo permitido. Aquí me da 124.41 kilogramos, 124.21 centímetros cuadrados. Con ese valor, ustedes van a buscar en el manual qué viga, o más bien qué IPR va a ser el que nos va a soportar esa carga. En el manual, ustedes empiezan a buscar dentro de los IPR, un IPR que me dé 124.21.
y tengo un IPR de 16 por 10 pulgadas, el cual me da un área de 145.8 centímetros cuadrados. Aquí ustedes deben de recordar que para que digan que su elemento está trabajando correctamente, pues debe de cumplir por área, por carga, por esfuerzo. Bueno, con el IPR de 16 por 10 pulgadas, vemos que sus propiedades tiene peralte 42 centímetros, alma de 11.6 milímetros, un patín de 26.1 centímetros, un área de 145.8, un radio de giro de 17.8 centímetros y un peso de 114.5 kilogramos metro lineal. Vamos a proceder a la rectificación. Aplicamos la fórmula de Euler. Para obtener la resistencia, pues se va a tomar la condición de apoyo como empotre y articulación. Aquí es muy importante que ustedes tomen perfectamente el valor K, que es la condición de apoyo. Recuerden que la condición de apoyo tenemos tres valores. K .65 cuando se considera doble empotre. Si yo tengo doble empotre, ¿cómo voy a definir qué es doble empotre? Cuando tengo elementos soldados. Tengo la condición de apoyo .80, que es empotre y articulación. Ahí es lo que se recomienda considerar las columnas que van a cimentación con esa condición de apoyo. Y la tercera condición de apoyo es cuando tengo doble articulación, que es cuando voy a tener tornillos. Si ustedes checan, la columna sunchada es el elemento de acero que va forrado todo con concreto. Por lo consiguiente, se considera que tendríamos doble empotre. En la columna sunchada, normalmente se recomienda que todo el cálculo se haga con condición de apoyo, empotre y articulación. Desarrollo mi fórmula de Euler, en la cual tengo .80 por la altura de la columna, que son 550, entre 10. Aquí tengo un error, porque puse 18. Es 17.8. Rectifico. .80 por 550 entre 17.8 y me da un FA de 24. Ahí, por favor, si lo corrigen. El FA de 24 me da 1431, que lógicamente voy a multiplicar 1444
por 145.8 y esto me da una resistencia de 210.535 kilos. Espera, arquitecto, ¿era 1431 o 1444? A ver, déjame revisarlo. Tenemos 0.80 por 550 entre 17.8. El FA es 24.71, que me tendría que ir a 25. 25 me da 1426 por 145.8 me da 207.910. Ok, muchas gracias. Ahora Una tenemos pregunta. que... Perdón. Una pregunta, rapidísimo. En el FA, ¿cuál era el criterio que utilizábamos para redondear hacia arriba o hacia abajo? Cuando el valor es mayor de 0.40, se sube al siguiente número. Si aquí yo vuelvo a hacer la operación 0.80 por 550 entre 17.8, te da 24.71. Por lo consiguiente, te vas a 25. Muchísimas gracias, profe. Ok. El valor de FA en 25 es 1426. 1426 por 145.8 centímetros cuadrados me da 207.910. La resistencia de la columna serían 207.910 más 330.000 me da 537.910. Aquí hay un punto que nos marca las normas técnicas complementarias y nos indica que para comprobar que la columna trabaja correctamente, la resistencia final deberá ser mayor como mínimo en un 25% a la carga real transmitida. Ese valor mínimo 25, que casi siempre es el que utilizamos. Dentro de las mismas normas técnicas complementarias, nos marca que el 25% es para la ubicación de la construcción en terrenos de baja compresibilidad. Baja compresibilidad es donde tenemos, ¿cuál? Terrenos rocosos, lomas, que son, ahora sí que terrenos en donde la capa resistente está no muy profunda. Tenemos un 30% para terrenos de transición, que son terrenos que tienen combinación de residuos de
construcción o residuos que son sólidos y no que es basura. Y tenemos un 35% para terrenos de alta compresibilidad. Entonces, si nos vamos al máximo, 354 por el 35% más, estamos hablando de 480 toneladas. Ahí es donde ustedes tienen que definir, primero, en dónde está ubicada su construcción. Aquí no hemos hablado de que esté ubicado en X terreno. Entonces, sí es muy importante que ustedes, cuando estén calculando, revisen exactamente en dónde está ubicada la obra, para que también ahí ya ustedes pueden definir mucho mejor su estructura. Por último, tendríamos que calcular el refuerzo para la columna de concreto. El refuerzo que se debe de utilizar en las columnas sunchadas nos rige ¿cuál? El mismo criterio que van a tener ustedes en columnas de concreto, en el cual ustedes pueden aplicar el criterio de el 2% cuando la columna tiene un área menor o igual a 1225 centímetros cuadrados. Cuando tengo columna con un área mayor, aquí se le aplica el 1.75% de AG para tomar el área de acero. Aquí, ahora sí que con todo fin marqué, y que no olviden que es el 2% y el 1.75% de área de acero. Como tengo más de 1225, aplico el 1.75 y me da 28.87 centímetros cuadrados. Si ustedes recuerdan, el armado en columna rectangular, debemos de considerarla como si fueran dos columnas en una. El armado mínimo, estaríamos hablando de ¿qué? De 8 varillas. Entonces, aquí también tienen que respetar el mínimo, que serían 8 varillas. Por el área de acero y por la varilla que ustedes seleccionen, recuerden que a menor diámetro va a dar un mayor número de varillas. Aquí lo más cómodo que me dirían, tengo 28.87 entre 5,07, estaría hablando de 6 varillas de 1 pulgada. ¿Por qué no puedo meter esas 6 varillas? Perdón. Porque debo de considerar un mínimo de 8 varillas. Entonces, aquí con la varilla de 3/4 no hay ningún problema y me da las 10 varillas. Ustedes, al armar su columna, tienen el IPR 3, 6 y 4, 10 varillas. Mi sección 55 por 30
10 varillas de 3/4, estribos de 3/8 por la altura de la columna, que tengo una altura mayor a 4 metros. Mis estribos serían 10/5, 10/10, 10/15. Y voy a indicar mi IPR, que es un IPR de 16 por 10 pulgadas con un peso propio de 114.50 kilogramos metro lineal. Y voy a anotar su peralte, 16 pulgadas, 42 centímetros. Patín, 10 pulgadas, 26.1. Alma, 11.6 milímetros, estaríamos hablando de 1.16 centímetros, y en pulgadas es 7.16. Y el espesor del patín me da 1.93, 19.3, que es el espesor de 3/4. Para que ustedes continúen con la siguiente columna, ¿qué es lo que nos va a cambiar? Nos puede cambiar esta sección, pero básicamente, ¿qué va a ir cambiando? El alma. El dimensionamiento deben de mantenerlo, que por ejemplo, para este ejercicio, pues estaríamos hablando de planta baja, primero, segundo nivel, con una sección en la que van a ir reduciendo su alma del IPR. Ya lo que es tercero, cuarto y quinto nivel pueden manejar un IPR con dimensiones menores, o en su defecto pueden continuar la columna toda en concreto, únicamente que su armado, aquí tendrían que dividirlo como si fueran 2 columnas, y entonces tendrían que meter 8 varillas arriba, 8 varillas abajo, y lógicamente el diámetro de la varilla pues tendría que ser el mínimo para columnas, que sería de 5/8. Y si ustedes ven, la columna sunchada verdaderamente no es tan complicada. Aquí lo que tenemos y lo que se debe de hacer es sacar, obtener las cargas que van a estar actuando en la columna. ¿Cómo la ven? A mí me quedó una duda, arquitecto. Dime. En la parte cuando se obtiene el valor de FA, nos dio 25 y luego se convirtió a 1426. ¿Cómo se hace esa conversión? Mira, aguántame tantito. En el manual Inca hay una tabla que ahorita te digo. El manual Inca que yo tengo es la 4ª edición,
y ahí todavía viene completo todo el manual. Hubo una época en donde el manual Inca lo dividieron en 2 libros. El primero fue para propiedades de los elementos y la segunda venían tablas y teoría. Aquí la tabla viene manejada como tabla 3, 2530 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y está en la página 248. Esta tabla claramente te marca miembros principales y secundarios, KL sobre R, no mayor a 120. La fórmula de Euler tiene la característica de que te va a dar un número. Cuando tú sacas la fórmula de KL sobre R, que divides, que multiplicas condición de apoyo por la longitud entre el radio de giro, te da un número. Este número, cuando la fracción decimal es mayor de 0.40, lo subes al siguiente número. Aquí, y para que no te quede la confusión, si yo manejo este mismo valor, que aquí les digo, cometí un error, dividí entre 10.8 y era 17.8. Pero para que no te quede la duda, si consideramos este número, bueno, 41, me voy a mi tabla y veo que la numeración va en orden progresivo. Aquí yo veo el número 41. Y el número 41 te marca esfuerzos admisibles para miembros en compresión. 41.344. Me regreso acá. ¿Y cómo voy a sacar la resistencia de la columna? Multiplicando el valor de FA por el área del elemento. 1344 por 145.8. ¿Sí? Entonces, esta tabla viene en el manual Inca, que es la fórmula de Euler, y cuando la fórmula de Euler te da un valor mayor a 200, quiere decir que tu elemento que estás proponiendo no cumple con la relación de esbeltez. Para que cumpla tu elemento, el valor de la fórmula de Euler tiene que estar comprendido entre 1, máximo 200. ¿Ok? ¿Sí te quedó claro? Sí, muchas gracias. Entonces, si se dan cuenta, la columna sulchada es un elemento con el que nos podemos ayudar, auxiliar muchísimo. Si ven, su cálculo verdaderamente es muy sencillo. ¿Cuál es lo laborioso? Que debemos de obtener la carga que se va a transmitir a la columna. Por esa razón es la que en el ejercicio que les indiqué, a muchos les estaba diciendo que les afecta si tomaban 9,5 metros de trave, sí afecta. Entonces, debemos de calcular nuestros elementos
con el elemento que tenga la carga mayor. Y con la carga que se va a transmitir a cimentación, es con la carga que vamos a calcular nuestra columna sunchada. Entonces, si se dan cuenta, no es nada difícil calcular la columna sunchada. Y como les dije a un principio, ¿por qué empecé por columnas? Porque columnas es, ahora sí que lo más laborioso, que es obtener todas las cargas que van a ir a cimentación. ¿Alguna pregunta que tengan? Yo sí tengo una duda Dime. respecto al documento en la segunda página Sí. donde dice se obtiene el área requerida, ¿de dónde saqué el 1140? No me quedó claro esa parte. ¿O cómo se obtiene más bien? Mira. Este valor. Sí, ese valor. Ok. Tú tienes en un elemento de acero, debes de analizar el valor a tensión y a compresión. Para que tú puedas calcular un elemento en acero, debes de tener un formulario en el cual te dice que A es igual a W, que es la carga, entre G. La palabra G es igual al esfuerzo máximo permitido. ¿Correcto? Cuando tú tienes una armadura, la armadura se maneja bajo el concepto de una viga simplemente apoyada. La viga simplemente apoyada, ¿qué es lo que te marca? En la viga simplemente apoyada, ¿qué es lo que sucede? Que en la parte superior y por deformación propia, ¿qué es lo que te va a pasar en la viga simplemente apoyada? ¿Qué es lo que voy a tener en la parte superior? Pues una fuerza y se flexiona por la parte del medio, ¿no? A ver, ¿qué voy a tener en la parte superior? Compresión. Fíjate bien, Omar.
¿Cómo se va a deformar? ¿Cómo se va a deformar la viga? La viga va a sufrir una deformación. Aquí no sé cómo sacar las curvas, pero pues lo vamos a poner en esta forma. Si esto se está deformando en esta forma, ¿qué sucede? Que en la parte superior voy a tener ¿qué? Compresiones. Y en la parte inferior voy a tener tensiones. En una armadura, como es un elemento translúcido, vas a tener compresión en la cuerda superior, tensión en la cuerda inferior. Si ahora yo me voy a una viga de concreto o una viga de acero, lógicamente que voy a tener ¿qué? Compresión y tensión. El esfuerzo máximo permitido es lo que te va a manejar a qué esfuerzo o qué valor va a ser el máximo permitido. Entonces, tú vas a tener G a compresión, que es igual a 1520 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿De dónde se obtiene ese valor? Si tú revisas o recuerdas, o déjame acá nuevamente, en lo que es las tablas, las tablas te dan acero estructural FY igual a 2530. Este valor se le da al acero estructural cuando tú vas a calcular, llámese armadura, llámese columna, llámese trave. Ese valor de 2530 es lo que me va a marcar o de dónde voy a sacar este valor. Mira, ahorita que salió el lapicito, esto se puede decir, se deforma en esa forma. ¿Sí? G a compresión, ¿cómo lo obtienes? Es el 60% de FIP. El FIP es igual a 2530 kilogramos por centímetro cuadrado por el 60% te da un valor real de 1518.
para efectos de cálculo se considera $1,520. Curiosamente, debo de tener un valor, lógicamente, atención. Y ese valor atención es 1,140 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esto te equivale ¿a qué? ¿O de dónde lo vas o cómo lo vas a obtener? G atención va a ser igual al 75% de G a compresión. G a compresión te vale 1,520 por 75% y eso es igual a 1,140 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Tal vez ahorita pueda preguntar o decir, ¿por qué tomé el valor de 1,140? Y no tomé el valor de 1,520, que en teoría sería a compresión. ¿Por qué se toma el valor de 1,140? Porque en sí el efecto de la compresión lo va a absorber el concreto y el acero lo vamos a hacer trabajar directamente a tensión. Por eso es de que el valor que estoy tomando en este caso es 1,140 kilogramos centímetro cuadrado. ¿Ok? ¿Sí te quedó claro? Sí, ya me quedó más claro. Muchas gracias por la explicación. Entonces, ¿ese valor de 1,140 es como una constante o va a variar dependiendo del cálculo que estemos realizando? Mira, de hecho, la constante de 1,140, y aquí me voy a ir a este punto. El valor de 1,520 y 1,140, ahí anótenlo totalmente. ¿Y qué te dice? Esfuerzo máximo permitido a compresión, 1,520. Esfuerzo máximo permitido a tensión, 1,140. Esos son los valores que debes de tomar y que se puede decir son constantes. Constantes, ¿por qué? Porque la calidad del acero es de 2,530 y ya de ahí vas a tomar el porcentaje que corresponde a compresión. Tienes un valor que se le da de 1,520
El 75%, 1140 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, esos dos valores sí son valores constantes para elementos de acero. ¿Ok? Ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Erika. No, arquitecto, todo bien. ¿Sí? Naomi. No, aquí, todo bien. ¿Sí? Sí, todo bien. Gracias. A ver, ¿quién? Yo, Ivana. Ivana. Dime. Es que en la parte en la que dice que, bueno, después de aplicar la fórmula, dice que la resistencia de la columna es de 1344 por 145.8. Se supone que los 145.8 centímetros cuadrados son el área de la columna, ¿no? Pero no eran 141, 141.600. No, perdón. No, mira. Bueno, les vuelvo a repetir a todos. Aquí yo cometí un error. Dividí, no sé por qué, entre 10.8. El radio de giro de la sección de 16 por 10 es 17.8. ¿Sí? Ok. Si tú me haces la operación, ¿y tienes ahí calculadora a la mano o no? Sí. ¿Sí? Multiplica 0.80 por 550, que es la altura, entre 17.8, ¿cuánto te da? 24.72. 24.71, ¿sí? Ajá. Cuando la fracción decimal es mayor de 0.40, se sube al siguiente número. Sí. Entonces, ¿qué número te quedaría? Serían 25, ¿no? 25. Ahora me voy a mi tabla de esfuerzos admisibles y veo que tengo una numeración progresiva y busco el número 25. ¿Cuánto te da? Son 1426. 1426 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces, aquí voy a marcar 1426 por el área del elemento. Y el elemento tiene un área de ¿cuánto? Ah, ok, ya. Ujú. 45.8. Si eso lo multiplico por 145.8, mi columna resiste 207.910 kilos. ¿Sí? Ok. Entonces, ahí ya no hay ningún problema. ¿Sí? Ajá. Sí, muchas gracias.